Ya se han celebrado los Billboard Women in Music 2025 y de lo que más se habla es que la artista Ángela Aguilar ha ganado premio Breakthrough, un reconocimiento que destaca artistas femeninas cuya influencia está marcando una tendencia en la industria musical. Ángela ha dado un emotivo discurso que terminó en lágrimas de emoción y por supuesto no se quedó corta, ya que tomó el micrófono en vivo y en directo y cantó un clásico de la música mexicana como es Cielito Lindo, llevando a México por bandera. Vamos a verla. Chicos, lo más pedido es el vídeo de Ángela Aguilar cantando Cielito Lindo y como siempre en este canal vamos a hacer todo aquello que la audiencia quiere ver. ¿Quieren verlo? Pues ahí que lo vamos a analizar con el máximo respeto como lo hacemos siempre en este canal. Vamos poquito a poquito analizando qué es lo que ha pasado con Ángela Aguilar en esta presentación y qué cualidades vocales ha utilizado para hacer esta versión especial de Cielito Lindo. Por cierto, una de las canciones que más me gusta de la música mexicana, ¿quién no conoce Cielito Lindo? Vamos allá. ¡Wow! Muy suave, empieza simplemente con un instrumento, con unas cuerdas que simplemente están dando el acorde para que ella empiece a cantar. Viene caminando entre las personas debajo del escenario y va a ser como una versión, por lo menos el inicio, como muy íntimo, ¿no? Vale, una voz muy suave, explotando una de las partes más bonitas que tiene Ángela Aguilar en su voz, que es el falsete. Siempre lo digo, en todos los vídeos lo he dicho, aunque luego lo saquen de contexto, lo voy a volver a repetir. Una de las cosas, una de las cualidades vocales que tiene Ángela Aguilar más bonitas en su voz es el falsete, porque tiene un falsete muy afilado, es muy afilado, tiene el buen manejo de que la proporción entre aire y sonido es muy balanceada, por lo tanto, siempre vas a escuchar más sonido de la voz que lo que estás escuchando de ruido, es decir, de aire entre cuerdas. Digamos que el falsete, técnicamente, para darle una explicación, el falsete es un efecto vocal que te permite hacer una voz de cabeza. Hacemos una inclinación del cricoides para pasar a este mecanismo, que es la famosa voz de cabeza o cuerda fina. Entonces, las cuerdas no se llegan a cerrar del todo, por lo tanto, dejas pasar el aire, hay un sonido allí de aire que está con la voz, mezcladita con la voz, entonces la voz suena como más delicada, más suave y este es el efecto. Pero Ángela tiene esta particularidad que trabaja muy bien sobre el falsete, ¿no? Y suena bastante compacto. Mira, vamos de vuelta. Va. Morena. Muy suave. A mí se me escucha más aire, a ella se le escucha más voz, más sonido vocal. Fíjate que se va debatiendo en una voz aireada, muy suave, no le está dando mucha compresión, está dejando una voz como mucho más débil, más frágil para hacer este inicio de la canción. Cielito lindo, cielito lindo. Muy suave, lo está haciendo súper pianísimo. Viene bajando, cuando va aquí, le hace como una especie de voz hablada que corta, fíjate, corta los finales, mucho más íntimo. Viene bajando. Podría haberse estirado, ¿no? Viene bajando. No. Lo está haciendo entre cantado y hablado. Es como, te voy a contar una historia. Es como así, ¿no? Esto a nivel interpretativo es lo que a mí me gusta de un intérprete, ¿no? Porque siento que me está dando algo más. No tanto cantando la canción, sino me está contando una historia. Aquí, por lo menos a mi modo de ver, me gusta mucho este comienzo más suave y diferente de la canción. ¿Ves? Y un par de... volvemos a pasar al falsete. ¿Qué pasa con ella? Ella sabe que esta parte de su voz es una parte brillante que tiene de su voz. Es una parte que sabe manejar muy bien el falsete. Entonces, pues lo explota. Eso es lo que pasa. Lo está explotando, hace unos cambios. Hay personas que le gustan los cambios en las melodías y hay personas que no les gustan los cambios en las melodías. Pero cada cual es dueño de elegir los efectos vocales que va a utilizar. Evidentemente está llevando esta canción que todos conocemos a su propio terreno y está pues interpretándola, ¿no?
Seguimos casi hablando la canción, pero muy suave. Es como si fuera una nana, como si fuera una canción de cuna que te están cantando. A mí esta suavidad en la voz de Ángela Aguilar me gusta mucho. Siempre lo digo además. Me gusta mucho cuando se maneja en estas tonalidades, cuando está cantándolo pues suave, ¿no? Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. Bien, y esto es una cosa a favor que tiene Ángela, canta en directo. A Ángela Aguilar le gusta cantar en directo. Se puede equivocar, no se puede equivocar, o sea, es humana como todos y todos cometemos errores. Ángela no va a ser la excepción, todos vamos a cometer errores cuando cantamos en vivo y en directo. Muchas veces la emoción del momento nos lleva a descontrolarnos técnicamente. Y esto nos puede pasar, le pasa a los mejores artistas, le pasa a todo el mundo esto, ¿no? Y en ese momento es cuando puede fallar. Pero esto le pasa a ella y le pasa a cualquier persona que cante en vivo. Si no cantara en vivo, pues probablemente nunca le pasarían estas cosas porque lo que estarías escuchando es constantemente un playback, ¿no? Entonces, cuando cantan en vivo, yo lo agradezco al 100% y prefiero que se equivoque 500 veces en vivo a que me ponga un bill playback allí y haga que canta. Eso me molesta. No lo puedo evitar. Yo entiendo que es una solución para cuando es un concierto que tiene pues muchas horas y mucho baile, etcétera, pero a mí me choca un poco porque soy de la vieja guardia y no lo puedo evitar. En el caso de Ángela Aguilar es otro punto a destacar, que es una chica que canta en vivo y en directo. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Muy suave, muy suave. Acá estoy leyendo los comentarios. Me has puesto la piel chinita, mucha gente se lo ha puesto. Porque cuando va a estos suaves, a este pianísimo tan suave y tan delicado, la voz te llega más, por lo menos a mí, y veo que a mucha gente también, te transmite mucho más esta media voz o este pianísimo a la hora de cantar y estas pinceladas de falsete, ¿no? Fíjate esta nota está para destacar. Esto es un si de la cuarta octava. Seguramente en algún momento de la canción, este sí lo va a hacer en belting. Estoy completamente segura que en algún momento pasará. Pero aquí, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho este mismo sí en voz de cabeza. Y fíjate tú cómo cambia la colocación de la voz y el sonido de Ángela Aguilar cuando lo hace así. Vamos a volver a escuchar. Atención, ¿eh? Cielito lindo, que a mí me toca. Atención. ¿Te has fijado la maravilla de esa nota? El vibrato regular y la cadencia perfecta. Vamos de vuelta a escucharla. ¿Te has fijado, no? Esa nota fue perfecta, absolutamente perfecta. Y yo siempre digo lo mismo. Cuando ella lo haga bien, yo voy a decir lo que ha hecho bien. Y si lo hace mal, lo diré también. Como lo hago con todos los artistas. En la misma canción, un artista puede hacer algo bien y algo mal. En la misma canción. Muy suave. Porque cantando se alegra. Bonito. Se alegra. Estamos aquí. Es un do de la quinta octava. Ella trabaja muy bonito estas notas suaves de la quinta octava. En esa voz de cabeza, en ese falsete, en una voz aireada y muy frágil. Trabaja muy bien en el pianísimo. Pensar, chicos, que trabajar en el pianísimo es muy difícil. No es fácil mantener un pianísimo en estas notas agudas, por ejemplo, en este do-5 que ha hecho ahora. No es fácil. Cielito lindo, los corazones. Esto está muy bonito. Fíjate aquí la agilidad. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Finales prácticamente hablados. Hasta ahora, hasta lo que vamos de canción, ha trabajado sobre el final cortado, ¿no? Eso es muy bonito, muy bonito. Ahora escucha. Se alegra, cielito lindo, los corazones. Hablado ahí.
esto es un re, la nota más alta, re de la quinta octava, continúa haciéndolo sin ningún tipo de esfuerzo vocal y suena suave, suena piano, porque está utilizando un mecanismo de la voz que lo que hace es otorgarle delicadeza y suavidad a esas notas tan agudas que está haciendo. Ahora, escucha. Llores. Acá ha hecho un melisma, pero ¿qué pasa aquí? Como la voz no tiene peso, la laringe está ligera, se le facilita el hecho de hacer notas cortas y ligadas, una escala descendente. En este caso, el dibujo del melisma es perfecto. Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Como una nana totalmente. Oh, Nes. Fíjate, qué barbaridad. Muy bonito. Yo creo que en algún momento ya sabía yo. Faltaba esto, ¿no? Evidentemente ha hecho una parte de la canción súper suave con unas cuerdas y muy poquito, y su voz como protagonista total del momento, muy suave, que ha dejado a todo el mundo así, como una cosa súper relajante de escuchar. Y ahora viene el mariachi, por supuesto que sí, trae espectáculo de mariachi. Madre mía. De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando. Ahora sí, se despierta y utiliza la voz de pecho, por supuesto que sí, un modo central, digamos, de la voz, una voz entera, un cierre cordal completo y, por supuesto, con un poco más de cuerpo, porque ahora sí hay instrumentos y el arreglo necesita pues un poquito más de potencia, un poquito más de cuerpo. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ese lunar, Qué canción más bonita. cielito lindo junto a la boca. Fíjate que por momentos va trabajando como en un contrapunto, ¿no? Va trabajando. Los músicos van a tempo, pero ella va robando tiempos, ¿no? Y va jugando con eso. Yo creo que eso lo aprendió de su papá porque trabaja muchísimo también con este robar tiempos y se le da muy bien. Lo está trabajando bien allí. No se lo des a nadie, cielito lindo. ¿Ves? ¿Te das cuenta, no? Como va entrando más tarde, pero entra bien. Que a mí me toca. A ver ahí. Ay, 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 canta y no llores. Aquí lo está haciendo a viva voz. Ay, si bien la otra vez lo hizo con esa voz de cabeza, con ese falsete tan suavecito, aquí lo está haciendo a viva voz. En este momento no noto ningún tipo de tensión. La canción está bastante afinada, no hay grandes desafinaciones, ni mucho menos. Alguna que otra notita puede ser calada, pero nada, nada, nada. Porque cantando se alegra el cielo. Se alegra. Pasamos al do de la quinta octava en pleno belting. Cielito lindo, los corazones. Ay, 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 ay. ¿Ves? Aquí cuando va al belting, cuando se mete en este do-5, lo que tú vas a ver es una vocal demasiado abierta. De repente, como utiliza una apertura vocal pues muy grande, el sonido de la A es como un poquito más estridente. Por lo tanto, hay personas que esa estridencia no les va a gustar y probablemente digan, ¿por qué grita? Yo pienso que si trabajara en esa apertura de la boca y cerrara un poquito, ese sonido en vez de ser A, en vez de ser así, sería como más como más vertical, como más, un poquito más cerrado, y esa estridencia pues se corregiría. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Cantairo. Se ha metido en un re de la quinta octava, está haciendo lo mismo que hizo al principio, o sea, las mismas notas, pero en este caso lo está haciendo a viva voz, ¿no? Ha hecho como un mixto de la voz para poder llegar al re de la quinta octava. Porque cantando se alegra el cielo lindo, los corazones. Bonita. Fíjate, vamos a volver a ver este final. Cielito lindo, cielito lindo,
que a mí me toca. ¿Ves cómo va robando tiempos ahí? Ay, 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 ay. Y ay, va haciendo algunas modificaciones de la canción. Canta y no llores. También trabaja en su flip, eso es su sello característico. En este caso no escuché mucho flip, está como más medido, más controlado. Cantando se alegra el cielo lindo. ¡Sie! Y se queda allí, un poco sostenida en el cie. Los corazones. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Y, un pequeño melisma, trabaja muchísimo también con este mismo dibujo de melisma. Porque cantando se alegra el cielo lindo. Los corazones. Sones. Ay, qué bonita canción. Lo lleva a su estilo vocal. Ella tiene esto de hacer muchos dibujos, lo tiene desde hace muchísimo tiempo, no es que es ahora. A ver, en este caso me parece que la interpretación de Ángela Aguilar en esta canción, en Cielito Lindo, ha sido muy bonita. Solamente hay una parte que es donde más problema pienso que puede tener en la apertura de la A cuando va hacia el sí de la cuarta octava, que se escucha como más estridente. Allí es donde pienso yo que se debería trabajar. Todo el resto, especialmente la primer parte de la canción sin mariachi, la primer parte ha sido muy, pero muy bonita. Esta vez sí que me ha gustado mucho la interpretación de Ángela Aguilar. Desde el canal la felicitamos por el premio que ha obtenido. Oye, me ha gustado mucho que ha cantado en español en los Billboard Women in Music 2025. Eso también hay que darle valor, y que ha cantado en vivo y en directo. Segundo punto para darle. Así que chicos, espero que les guste la Tecnireacción. Ya me dicen lo que opinan en los comentarios. ¡Mua!